último rally de la temporada. El regreso de un clásico. 17º rally del Bajo Aragón. Y ahí estuvo aragonracing.es. Hoy estamos en Calanda, donde se van a desarrollar las verificaciones técnicas opcionales y las verificaciones administrativas para todos aquellos que mañana no quieran madrugar en Motorland. El resto os lo contamos después. 15 años después de aquel domingo 27 de abril de 2008, tomaba la salida desde las entrañas del circuito Motorland Aragón el Coche Cero, que abriría el desarrollo del 17º Rally Bajo Aragón y que durante los días 1 y 2 de septiembre recorrería tierras alcañizanas. Prueba organizada en esta edición, como en la anterior, por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope, esta vez en colaboración con el Classic Motor Club del Vallés. El rally empezaba a tomar forma el viernes día 1 con la cesión por parte del Ayuntamiento de Calanda del uso de su plaza principal para realizar unas verificaciones administrativas y técnicas opcionales. En principio, los verificadores no esperaban a muchos equipos, pero finalmente, entre truenos y algo de lluvia, casi todos los inscritos optaron por acudir. Se unía así Calanda al desarrollo del rally. Las verificaciones técnicas corrieron a cargo del jefe técnico del Classic Motor Club del Vallés, Jesús García. Cuando estás delante de un motor para verificar en regularidad, sí, ¿lleváis un protocolo escrito donde hacéis un pic o ya lo tienes por experiencia, sabes que tienes que mirar? Vale, no, sí, por experiencia normalmente ya sabes lo que tienes que mirar. Lo que sí que hay las fichas de homologación FIA, que son las que te dicen lo que está permitido llevar y lo que no. ¿Vale? Y a partir de aquí entonces tú puedes ver un poco todo lo que está permitido y lo que no, pero sí que también es verdad que a veces para saber lo que está permitido hay que desmontar esa pieza, ¿vale? Para saber si está dentro del reglamento y cumple toda la normativa escrita. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias y suerte mañana. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Entre los 45 equipos inscritos, 2 del equipo mundialista PCRS, afincado en esta ciudad del motor de Alcañiz. Ambos con Hyundai y 20N Rally 2, que tuvieron la suerte dispar. Uno venciendo, el formado por los finlandeses Benjamin Corolla, que cambiaba su habitual Ford Fiesta Rally 3, y su copy Nico Pekka, y el otro abandonando por salida de pista, el formado por los británicos Allen y Bowen. De todos los inscritos, 26 lo harían en la categoría Rally y 19 en regularidad y regularidad Sport. También inscritos aparecían rostros bien conocidos en el autocross aragonés, como el de Carlos Arco, 6 veces campeón de Aragón de esta modalidad, o Javier Pajares, actual líder del campeonato. Ambos abandonaron por avería. Es que Javier Pajares actualmente es el líder de autocross en clase 1, en grupo 1, en el 2023. Entonces, ¿cómo pasas del autocross circuito tierra a verte en un rally de asfalto y mojado seguramente mañana? Bueno, pues es otra modalidad distinta. Llevábamos hace tiempo ilusión, mi copiloto y yo, en probar la modalidad esta de asfalto, y qué mejor de probar en nuestra tierra, en el rally, y más siendo que se recuperaba este año. Señor Gil, ¿cómo se mete usted en un rally, en el primer rally y el Bajo Aragón, con varios tramos de los de AUPA? Pues la verdad que empezamos a hablarlo ya hace tiempo y teníamos ilusión en probar, y qué mejor momento para empezar que la recuperación de este rally y una prueba en casa, y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas, conocernos los dos dentro del coche, conocer la prueba y con vistas de futuro de seguir corriendo, la verdad con muchas ganas. Esa era la pregunta, Javier. Próxima temporada, 2024, ¿te decantarás por el autocross si eres campeón de Aragón? ¿Te pasarás a los rallies? ¿Qué vas a hacer al final?
La verdad que estoy líder gracias a que el coche ha sido fiable durante toda la temporada y lo que llevamos en mente es con el copiloto pues, intentar hacer un rally más para coger experiencia. Y algún conocido ausente como Alberto Martínez, campeón de Rally 2022 y disputando el mismo día en tierras zaragozanas el quinto Rally Cierzo, Campeonato de España. Entre los veteranos ilustres, Eduardo Escolano. Eduardo Escolano, campeón de Aragón de Slalom 2017. Un ilustre piloto aragonés que ha sido maestro de muchos y de muchas. Siempre estaba Eduardo ahí para echar una mano, prestar un casco, un piloto, un mono, 2 ruedas. ¿Primer rally que corres este año, Eduardo? En Aragón. Corrimos el rally de Zaragoza y ahora este. Con un Cupra. Con un Seat Ibiza Cupra. Clase 2. Clase 2. ¿Ves el Cupra idóneo para los 4 tramos que te esperan mañana? Lo veo idóneo, lo que no es idóneo es el día, que está complicado, que patina mucho los tramos y la verdad es que no llevamos las ruedas adecuadas, pero bueno, mañana nos tocará sufrir un poquito a todos. Temporada 2024, ¿te veremos más a menudo o también esporádicamente? Temporada 2024 me gustaría hacer algo de rallies, que la verdad es que es lo nuestro. Pero bueno, hay muchas cosas ahí en el tintero, habrá que ver si podemos concretar algo o no. De la cercana Soria, los hermanos García Corral con su 206 RC. La jornada del viernes terminaba con casi todos los equipos descansando en Alcañiz y la presencia casi constante de la lluvia impidió ver como antaño el ambiente racing en la avenida Aragón. Estuvimos en la curva del hospital donde si apurabas el oído, todavía se podía escuchar el eco de los coches durante el premio Ciudad de Alcañiz. Hola, Alcañiz. Estamos en la curva del hospital. Venimos de la subida del Corcho, vamos a la curva del hospital y entraremos en la recta de meta, de la meta del circuito Guadalupe, aquel circuito tan famoso desde el año 1965 hasta la última carrera que fue determinante. Mañana podremos asistir en este mismo circuito Guadalupe a un puesto de control que se celebrará en la misma recta, allí donde se formaban las parrillas y donde tantas veces la bandera de cuadros bajó, dando vencedores a pilotos aragoneses. El rally nos deparaba 2 sorpresas. La superespecial de Motorland de 3,3 kilómetros en las instalaciones del karting y del Motar, y un control horario en pleno centro de Alcañiz, pasando los participantes por la recta de meta del circuito urbano para disfrute de los presentes. Con la llegada del sábado llegaban también los equipos al paddock del circuito Motorland, los menos a realizar las verificaciones técnicos y los más a la instalación de carpas, repuestos y preparación del material para las 2 asistencias que tendrían lugar allí. El 17º Rally Bajo Aragón cerraba el campeonato y con ello la clasificación final del mismo. Llegaban por la conquista del título en pilotos Adrián Lecha en clase 3 e Ismael Pina en clase 2, separados por 8 puntos. En copies era más difícil, ya que estaban empatados Belén Maniega y Carlos Serrano. Carlos Serrano, copiloto de Ismael Pina en el Opel Manta. Vas empatado a puntos en el Campeonato de Aragón de rallies de copiloto. Sí. Eso no es muy habitual. ¿Qué posibilidades hay de desempatar? Porque este es el último rally del campeonato. Pues a ver, es muy complicado que nosotros superemos a Adrián y Belén. Y luego, pues, tendría que pasar un milagro o algo muy complicado para yo poder adelantar a Belén. Entonces, prácticamente pues es imposible. Entonces, si no fallan ellos, no hay posibilidades. Pero bueno, saldremos a disfrutar, a hacerlo lo mejor que podamos y ya está, a disfrutar. Primera vez que en un rally del Campeonato de Aragón se celebra una súper especial en el circuito Motorland. 3,3 kilómetros. ¿Qué notas puedes tomar en una súper especial? Bueno, pues haces más que nada lo que puedes. Nos tocó en Valencia, creo que fue el año pasado, no, hace 2. Y bueno, pues tomas notas, no puedes hacer unas notas como en un tramo normal, tomas lo que puedes, lo mejor que puedes y ya está. Y a ver qué tal sale.
Y aun reconociendo que la diferencia entre las mecánicas de ambos equipos ponían las cosas difíciles a Fina y Serrano, hasta el último control del último tramo podría haber sorpresas. Al final la sorpresa no se dio y la lluvia en bastante recorrido del rally doblegó la tracción trasera del Manta GTE de Pina Serrano. Así concluido este último rally, Adrián Lecha consigue su primer entorchado e Ismael Pina pierde su cuarto título, aunque lo obtiene en la Copa de Clásicos. Al igual que Belén Baniega, que lo hace por primera vez, y Carlos Serrano no consigue hacerlo por tercera en copilotos. El tercer puesto del campeonato se queda con Andrés Domens en pilotos y Ricardo Edo en copilotos, un equipo que siempre ha estado en la batalla. En las diferentes clases, el rally nos daba vencedores a Alberto Tabernero y Adrián Brionjos en clase 1, Pina Serrano en clase 2 y Benjamín Corola Micopeca en clase 3. Casi un 43% de la inscripción del rally la formaban equipos encuadrados en la Copa de Aragón de Rallys de regularidad, 2 en regularidad Sport y 17 en regularidad. En la Sport no hubo apenas lucha. Debido a la diferencia de las mecánicas, venció el equipo Luis López con Quique Júdez en su Lancia Delta Integrale sobre el equipo bilbaíno de Aitor y Asier Llanos con el Peugeot 205 Rally. El equipo compuesto por Luis López y Quique Júdez, ambos con el Lancia Delta Integrale en el 17º Rally Bajo Aragón. Luis López, además, va segundo en el Campeonato de Aragón en regularidad Sport. ¿Qué posibilidades hay de optar al liderato después de este último rally? Yo creo que muchas, ¿no? Hemos hecho segundos en el Barbastro, pero porque tuvimos un problema serio con la persona que venía adelante, que hizo un trompo y nos vino hacia nosotros por la noche, lo cual pues nos hizo perder mucho tiempo. ¿Próximo año tienes planes de hacer los 4 o 5 rallies que salgan? O... Depende cómo me encuentro, pues para Ipón hago también como el circuito y bueno, pues claro, por ejemplo nos vamos a ir a Andorra, vamos también al Tour de Córcega. Quique, de este rally, de los tramos que hay, ¿cuál te parece más difícil de copilotar? Pues yo creo que el tercer tramo es el más difícil de copilotar. Tiene una bajada fuerte con varias curvas rápidas que se puede perder bastante regularidad. La subida a Belmont, ¿te refieres? La subida a Belmont. Y si mañana llueve, ¿crees que será la más chunga? Para nosotros será bastante favorable. ¿Sí? Dice Luis, una súper especial, que es la primera vez que se va a celebrar en los rallies del Campeonato de Aragón, una súper especial dentro de un circuito. ¿Qué te parece? Bueno, es una novedad y sobre todo un circuito de karting es muy complicado. Es un circuito donde tiene muchas curvas, muy estrecho, entonces es un reto, es bonito. He corrido metido en el karting, es complicado. Lo hicimos en Canarias, lo hemos hecho en varios sitios y la verdad que es complicado. Y lo de tomar notas en una súper especial, ¿cómo es eso? Pues es bastante difícil. Es bastante difícil tomar notas en una súper especial porque empiezas a darle vueltas y no sabes el punto de referencia bueno, pero solamente tienes una pasada y luego ya tienes que hacer todas igual. Mucha más pugna hubo en regularidad entre los aspirantes al podio. Marino San José y Noelia San José, Toyota Celica GT, que se hacían con el triunfo con casi 6 puntos de diferencia con respecto a Josep Pla y Josep Sumaya, Volkswagen Golf GTI, que clasificaban segundos.
Noelia San José, segunda clasificada en este Campeonato de Aragón de Rallys en la categoría de regularidad. Copiloto de Marino San José. ¿Qué te parece el tramo de la subida a Belmonte? ¿Lo crees el más complicado? Sí, a ver, bueno, este rally, pues claro, los tramos que tiene, yo corrí hace años los últimos rallies del Bajo Aragón, entonces para mí me trae muchísimos recuerdos, para mí todos los tramos son especiales. Oye, tú que corres en la categoría de regularidad, ¿aconsejas a cualquier aficionado que quiera empezar en los rallies a que empiecen por la regularidad? Sin duda alguna. A ver, la regularidad es algo que puedes correr con pocos medios, entre comillas, puedes correr con un coche sin barras, no necesitas invertir en un equipo completo, solo en el casco, entonces es una manera muy buena de empezar a competir. No tiene nada que ver la regularidad con la velocidad, o sea, son completamente distintas, pero las dos son súper divertidas. ¿Qué te parece que en este rally tengamos la súper especial de Motorland? Es la primera vez que en un rally aragonés se entra en Motorland y se hace una súper especial, como si fuera un rally del mundial. Pues me parece perfecto, me va a parecer, teniendo este pedazo de circuito que tenemos aquí al lado, pues que nos dejen también ser parte y entrar a darnos una vueltecita, aunque sea en el circuito de karting. A mí me parece perfecto. Además, también es un circuito que yo he corrido en slalom, tanto en el circuito de karting como en el de supermotar. O sea, por mí perfecto, yo encantada de la vida. Va segunda en el Campeonato de Aragón de Rallys. ¿Ganaremos el campeonato? Bueno, ganar el campeonato está muy difícil, ya hemos hecho ahí cuentas, ya tenemos que quedar primeros, los que van primeros tienen que quedar quintos por lo menos, estudiado está. Es muy difícil porque tenemos unos rivales muy buenos, pero bueno, vamos a luchar por ello. Por su parte, el equipo catalán del Clàssic del Vallès, Josep Cutrina y Marcos Martínez, Renault 5 Turbo 2, lograban la tercera plaza con solo 7 puntos de ventaja sobre los cuartos clasificados, José Manuel Cabellut y David Lafarga, Renault Clio 16. Finalmente, la victoria del equipo Marino San José y Noelia San José no les sirvió para obtener el campeonato, que conseguía el piloto de la escudería Costa Brava, Josep Pla. En Copis, David Lafarga, merced a su cuarto puesto en el rally copilotando a José Manuel Cabellut, se proclamaba campeón por delante de la citada Noelia San José y José María Roc, ocupando el tercer cajón. Esta vez Alejandro Norato, cuarto en discordia durante el campeonato, no pudo mejorar su clasificación de este año. ¿Cómo ves este último rally que falta para terminar el campeonato? Bueno, la verdad que viendo las previsiones climatológicas, pues bueno, un poco complicado porque pues ya desde hace una semana da lluvia y a ver, yo creo que va a estar divertido, va a patinar bastante viendo los tramos que hay, el circuito no lo sé porque nunca he corrido, pero bueno, va a ser divertido seguro. Más complicado, bueno, Motorland porque no lo conozco, pero luego el desierto de Calanda tiene una zona de entrelazada muy bonita hacia la parte final. Y yo creo que bueno, también va a patinar bastante y a ver qué tal se nos da. Para el Toyota Celica GT, ¿lo ves apropiado para los tramos de este rally Bajo Aragón? Para los 3 tramos normales, digamos, de un rally, sí. Sí que tiene potencia bastante y se desenvuelve bien. El circuito no lo sé, igual debería ser más pequeño para ser más manejable, pero bueno, vamos a intentar meterlo ahí a ver cómo va. Por escuderías, el Automóvil Club Zaragoza se hace con el título 2023 por delante del Club Alcañizano, a quien no le sirvió ganar con autoridad en el rally final. Tercera se proclama la Santa Bárbara. Y hasta aquí la 17ª edición del Rally Bajo Aragón y su consecuencia en el resultado del campeonato de rallies.